Muy bien, conversaciones necesarias desde este living ciudadano, desde Vía X, por la libre expresión y todas las miradas para construir el Chile, ¿no?, que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y dentro de eso tenemos invitado a Arturo Zúñiga, ex ya secretario, ¿no?, de redes asistenciales, subsecretario, perdón, del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Muy bien, y ahora con esta nueva emprendimiento que vamos a hacer, que es ser candidato por el Distrito 9, que comprende las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Quinta Normal, Renca, Lo Prado, Cerro Navia y me falta una que es Huechuraba. Muy bien, te la aprendiste toda, ¿no? Por orden geográfico tengo que hacerme la idea en la cabeza. Ya, Santiago Norte, digamos, para los que nos ven de otras regiones, tú quieres ser constituyente ahora. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué pasar del ministerio, ¿no?, a hacer una constitución de la República? Yo he trabajado bastante tiempo en el sector público. Yo partí el año 2008, fui director de salud municipal en una comuna en el sur de nuestro país, que es la comuna de Panguipulli, efectivamente. Y en cierta forma eso me marcó. O sea, cuando uno ve esa realidad, Panguipulli es una comuna que tiene un alto nivel de pobreza, un alto nivel de población mapuche también. ¿Ya? Y a mí como director de salud municipal, igual me tocaba ir viendo, si bien yo no soy del área de salud, yo soy ingeniero comercial, alguna vez fui a rondas, que son las rondas rurales que hacen los equipos de salud, en donde van a ver a pacientes que están postrados. Y me tocó en una oportunidad, recuerdo, ir al Cerro Trafún, donde la camioneta no llega, obviamente, y hay que salir caminando un día de lluvia. Panguipulli llueve 10 meses de los 12. Y uno llega arriba y ve cómo un equipo de salud atiende a una sola persona, una mujer en este caso, con un techo que tenía una altura de 1,30 m, con un brasero, con humo y con muchas heridas. Y eso uno se da cuenta de el trabajo que uno puede llegar a hacer desde la salud, y obviamente yo también quiero aportar con toda esta experiencia que me ha tocado como tú dices, en la Constitución. Eres ingeniero comercial de la Católica, pero has desarrollado una labor importante dentro del área de salud. Fuiste jefe de gabinete, por ejemplo, de Jaime Mañalich en el primer periodo de Jaime Mañalich, en el gobierno anterior del presidente Piñera, durante 3 años, y está ligado también como gerente comercial ahora a la Universidad de los Andes, ¿verdad? No, yo trabajé... trabajaste ahí y ahora estás en la Universidad San Sebastián. Estoy en la Universidad San Sebastián a cargo de un centro de políticas públicas en salud. Ya pasaste entonces a redes asistenciales desde la Universidad de los Andes, donde estás a cargo también ahí de los números de la parte comercial de la clínica Universidad de los Andes. Perfecto. ¿Cómo podrías resumir tu paso de 1 año, 4 o 5 meses por redes asistenciales dentro también de lo que te tocó como pandemia, ¿no? Intensísimo. O sea, de verdad el trabajo que se ha logrado hacer para enfrentar esta pandemia es un trabajo que no nos paramos. O sea, fue un trabajo para graficarlo. O sea, nosotros tuvimos que incluso medir las cañerías de oxígeno de los hospitales más antiguos de nuestro país para saber si la cantidad de camas que se ampliaron se podían soportar con esa cañería, que en muchos casos era una cañería de 30 años, de 40 años. Perfecto. Un trabajo logístico que significó comprar mascarillas, comprar ventiladores mecánicos, pero lo más importante yo creo que es el trabajo que se hizo con el personal de salud. Con ellos, en donde primero teníamos reunión con los dirigentes gremiales, que de verdad hemos visto cómo se ha comportado el personal de salud. Y esto no solamente pasó ahora por la pandemia, o sea, ya lo habíamos visto el año 2010, en donde el personal de salud, desde los hospitales de Valparaíso a Temuco, que terminaron muchos en el suelo, hizo cosas heroicas para poder salvar al paciente. Y ahí uno se da cuenta que cuando todos remamos para el mismo lado, podemos lograr grandes cosas para nuestro país. ¿Tienes claro, Arturo, que en como tú dices, emprendimiento que estás lanzando ahora como candidato constituyente por la UDI, ¿verdad? Tienes para el cupo de la UDI. Voy en cupo. Tienes una mochila pesada, ¿no?, que incluye incluso una querella en tu contra por todo lo que significó también las inversiones que se hicieron cuando tú estabas a cargo de eso, ¿no?, en las redes asistenciales. ¿Estás a cargo de eso? No hay una querella por las inversiones. Hay una querella... Sí, no, por el falsamiento de datos, donde también tú estás presente junto al presidente, el ministro Mañalich y la subtarea DASA, digamos. El candidato presidencial comunista, alcalde de Recoleta, el señor Jadwe, con el senador Navarro, pusieron una querella en cuanto a la cantidad de personas que habían fallecido y personas contagiadas, pero eso lo están llevando los abogados. Mi subsecretaría no tiene mucho que ver en eso. Es la otra subsecretaría, la subsecretaría de redes asistenciales, la cual yo dirigí,
está a cargo de la administración de los hospitales. No tiene que ver con el departamento de epidemiología, ni epivigila, ni nada de eso. Incluso mis mails no fueron solicitados por la Fiscalía. ¿Cómo explicas tú entonces, Arturo, todo lo que ocurrió en las inversiones que se hicieron? ¿Cómo te haces cargo de eso? ¿Qué errores crees tú que cometiste al respecto? Me imagino, Freddy, que te refieres a esto de espacio riesgo. Podemos desglosarlo. Por ejemplo, estamos viendo acá imágenes, ¿no?, de espacio riesgo. Según la Contraloría, se hicieron contratos dobles por ese espacio. ¿Fue un error contratarlos, crees tú, a la luz de lo que fue? De ninguna forma. O sea, ¿Y por qué se eligió ese espacio riesgo o algo privado y no algo público para hacer ese nivel de inversión? Espacio riesgo, para que tengamos una idea, implicó que 700 pacientes que habían estado en ventilación mecánica en un hospital de fierro y cemento pasaran, una vez que ya pasaron su parte más aguda, pudiesen ser dados de alta desde ese lugar con el objetivo de liberar la cama más compleja de unidad de cuidado intensiva para otro paciente. Y si no hubiésemos tenido esa cantidad de camas, lo más probable es que nos hubiesen faltado camas en la región metropolitana durante el mes de junio. ¿Por qué se eligió un lugar privado y no un lugar público para hacer esa misma inversión de camas? Nosotros hicimos una solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales para saber qué lugares públicos había. Y en ese listado que nos enviaron no había ningún lugar público como el espacio riesgo que cumpliera las condiciones para que en un plazo de 30 días quedara habilitado como un hospital. ¿Por qué? Porque es muy distinto tener un galpón, en donde obviamente hay que adicionarle un sistema de alimentación, un sistema de calefacción, un sistema de provisión de agua potable, de electricidad, y transformarlo en un hospital. O sea, ahí lo que se hizo fue hacer un hospital en 30 días. O sea, tú dices que no había ningún espacio más aparte del espacio riesgo fiscal, digamos, para cerrar este tema. Y vimos varios. Fuimos a ver, por ejemplo, Cerrillos, que ahí, al ver las condiciones que había, obviamente nosotros dijimos acá, ni siquiera da para colocar un hospital modular, que lo tuvimos que colocar finalmente a un costado del hospital. ¿Por qué la Contraloría detecta que hay contratos dobles entonces con el espacio riesgo? Lo que hace la Contraloría es decir, hay cosas que están en el primer contrato, que es un contrato de arriendo, en donde se paga lo que se fijó por ley, que es 0,2 UF por metro cuadrado, y eso se mantiene. Y hay otro contrato que es para transformar ese galpón en un hospital. Y ese contrato no solamente incluye lo que se contrató con espacio riesgo, que fue habilitar obviamente módulos, instalar enchufes para poner los monitores y conexiones de agua potable para que llegaran a las estaciones de enfermería. Entonces hay cosas que se mencionan acá, que es decir, suministro de electricidad, pero hay cosas que el otro contrato también lo dice, y ahí Contraloría dice, necesito que me aclaren esto. Y eso es lo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte tiene que aclarar. O sea, tú no tenías responsabilidad entonces. No existe para mí una responsabilidad, porque el primer contrato sí está con una toma de razón de la Contraloría y en base a eso se ha pagado ese contrato. ¿Cómo explicas tú lo de los contratos de residencias sanitarias también, Arturo? Bueno, puntualmente por 205 millones, ¿no?, que era un subalterno tuyo, el que estaba a cargo de esas residencias sanitarias de este hotel, ¿no?, Orlando Durán, también militante de la UDI, y luego el que haces en San Antonio, también otra familia del militante de la UDI también, ¿no?, que trabaja en obras. A ver, primero para complementar la parte de espacio riesgo y para terminar. Últimamente, durante las últimas semanas del año pasado, también la misma empresa solicitó y nos tienen que pagar. Y el Contralor dio la respuesta precisa. O sea, no se puede pagar algo que no ha sido tomado de razón. Exacto, pero que si no se ha sido por la Contraloría se le paga 2 veces, ¿no? No, porque qué no bueno se que paga. está la Contraloría, digamos. Obviamente, y el proceso administrativo de nuestro país hace que todos los contratos de cierto valor hacia arriba pasen por la Contraloría. Claro, entonces estaba mal hecho el contrato, Arturo, ¿no? Es probable. Y eso es lo que tiene que corregir el Servicio de Salud Metropolitano Norte para que ocurra una toma de razón y posterior a eso el pago. Pero acá algunos se quisieron pasar de listo. Y eso, bajo cuando tú firmas un contrato que está tu firma, tú no eres responsable de ese El primer contrato está con mi firma. ¿Sí? Y de eso yo me hago cargo. Y ese es un contrato que está bien redactado y tiene bien específico, que son 0,2 UF por metro cuadrado, y eso fue lo que se pagó por el arriendo. Es muy distinto seguir con eso y transformarlo en un hospital, que eso implica gastos mayores, o sea, contratar a 500 funcionarios de salud. Eso obviamente no está dentro de un contrato de 0,2 UF. Estamos esclareciendo, ¿no?, cosas que también están, que también salido en la prensa respecto de tu paso, ¿no?, por redes sociales en esta pandemia, Arturo. Te hablaba yo, ¿no?, de estas residencias sanitarias contratadas a gente incluso subalterna tuya o ligada también a la UDI.
como el caso que te decía yo de la familia, de los familiares de este persona de obras públicas, ¿no? de San Antonio. ¿Qué explicación tienes para eso? Por el tema, para aclararlo bien, hubo una contratación, autocontratación. Esta persona que tú mencionaste, Orlando Durán, contrató servicios que eran de él. Y obviamente eso está fuera de toda normativa. Y nosotros inmediatamente tomamos las acciones que teníamos que tomar. Primero, se inició un sumario. Segundo, cuando recabamos más antecedentes, se dio orden de no pago. O sea, es decir, no se pagó ni un peso. Y tercero, se despidió a la persona. Sí, sin embargo, y se hizo una denuncia en la fiscalía. O sea, yo denuncié a esta persona. Claro, ¿ese contrato tenía tu firma? Sí. ¿Y cómo te hiciste una autodenuncia entonces, no? Si no, tenía tu firma. Porque dentro de lo que es la normativa del Estado, de la Administración Pública del Estado, está que no puede haber conflicto de intereses dentro de los que gestionan un contrato. Yo no tenía ningún conflicto de interés, pero yo no sabía que esa persona era dueña de unos hoteles, que fue la que gestionó, obviamente, que se autocontratara, y por eso yo hago la denuncia. ¿Tú no sabías que este señor Durán era uno de los dueños? No tenía idea. Y eso lo impide dentro de las bases de compra. Perfecto. O sea, una persona declara, obviamente, que no tiene conflicto de intereses. Y él, obviamente, mintió antes. Ya, o sea, Durán fue el que hizo entonces el ilícito. Así es, y por eso está denunciado en la Fiscalía. ¿Qué pasa con esta información en interferencia que señala que un jefe de gabinete tuyo apuró los contratos, el pago de los contratos? No sé si leíste esa nota. Pero eso ocurre, o sea, lo hemos visto. Siempre Salud ha tenido un retraso en los pagos, no solamente por temas de residencia, sino que también por temas de medicamentos, por temas de insumos médicos. Y eso es, obviamente, en una situación de pandemia se estresó aún más, ¿ya? Y la Contraloría también lo dijo, o sea, nosotros estábamos con una gran cantidad de compras, que lo que implicó que algunos pagos se fueron retrasando. Y obviamente había una gestión para que se apuraran los pagos, cosa de que no vaya a ocurrir que nos dejen de entregar mascarilla o que nos dejen de entregar residencia sanitaria, pero pensando obviamente en la ciudadanía, en las personas que estaban dentro de esa residencia y en los funcionarios de salud que necesitaban las mascarillas. Sí, el uso de mascarilla, otro cuestionamiento que hay a las dos subsecretarías, la tuya y también a la de la subsecretaría de ASA, es que se compraron por un sobreprecio mascarilla al hermano de Cristel Lavé, de más de 500 pesos. O sea, ese contrato con esa persona en específico no está dentro de la subsecretaría de redes, ¿ya? Lo que sí, obviamente, dentro de las compras que hicimos como Ministerio de Salud, o sea la subsecretaría de redes, sea los hospitales, o sea la Central Nacional de Abastecimiento, obviamente hubo que pagar un precio mayor. Pero casi 800 millones de pesos habían por todas esas mascarillas. Estas mascarillas, y fueron muchos más. O sea, habían precios de mascarilla iniciales de 30 pesos. Ese precio llegó a 500. Y obviamente hubo algunos que dijeron, oye, tal como lo hicieron con el precio del examen del coronavirus, de la PCR, tal como lo hicieron con el arriendo de 0,2 metro cuadrado, limiten el precio. Nosotros dijimos, obvio que no podemos, porque si hacemos ese límite, nadie va a importar mascarilla. O sea, y perdón, el costo mundial subió. Pero lo que yo me queda claro, o sea, por proteger a los funcionarios de salud, obviamente que el Ministerio estaba dispuesto a pagar 500 pesos lo por que fuera. O sea, ¿y el que especuló fue el hermano Cristel Lavé? Desconozco ese caso en particular porque no está dentro de los contratos que yo gestioné, pero obviamente que hubo gente que también se trató de aprovechar de eso y que compró mascarilla afuera y las vendió más caras acá. La curiosa acá es que haya sido gente de un solo sector, ¿no? Ligado a un puro sector, ¿no? Los que finalmente se llevan estos grandes contratos. Desconozco cuál es la posición política de los proveedores del Ministerio de Salud. ¿No conoces quiénes son los proveedores? La posición política de los proveedores del Ministerio de Salud. Y para que podamos graficarlo, o sea, en Chile, el día 2 de diciembre se celebró, el 1 de diciembre se celebró el Día del Médico. Y se hizo un homenaje en la moneda. Lamentablemente han fallecido entre 60 y 70 funcionarios de salud, ¿ya? Total, no solamente médicos. Lo que está ocurriendo en otros países es algo que acá no lo estamos viendo. ¿Sabes cuántos médicos han muerto en Brasil? 400. 200 en Perú, más de 1000 en México. ¿Por qué no ocurrió eso en nuestro país? Porque nosotros nos preocupamos del personal de salud. Ya, o sea, este sobreprecio de mascarillas por una urgencia, tú dices de... Está totalmente justificado. Con el hermano Lavé. ¿Por qué se paga también, según Contraloría, esto, y siguiendo con esta conversación, Arturo, dice la Contraloría, por habitaciones que nunca se usaron, ¿no? Pone el ejemplo del Hotel O'Higgins, también lo está ocurriendo lo mismo con otros hoteles, por ejemplo, en Antofagasta. Esas son las situaciones que debe corregir cada uno de los servicios de salud. Y obviamente se debe pagar por habitación utilizada. Pero tú como ex subsecretario, ¿no? A cargo de estas redes, ¿tú te eximes de responsabilidad respecto a eso?
Obviamente uno tiene que vigilar y hacer para que no ocurran estos problemas. ¿Ya? Y eso obviamente está dentro de las funciones, pero tenemos que entender que estamos en pandemia. O sea, el trabajo de nosotros no solamente era chequear lo que estaba haciendo la persona de finanzas del Servicio de Salud de Antofagasta, sino que teníamos que chequear que estuviesen volando los ventiladores para llegar a nuestro país, tuviésemos que chequear los traslados que hacíamos desde Calama a Osorno, desde Punta Arenas hasta Santiago. O sea, había una situación de estrés dentro de la red asistencial que obviamente habilita o de alguna forma se ve más facilitado que no haya un trabajo muy minucioso. Y eso obviamente se tiene que corregir. Y si hay un pago que se hizo incorrecto, se debe revertir para recuperar la plata de los recursos fiscales. Claro. Lo que pasa es que todas estas cifras, todas estas cosas que te he dado, Arturo, finalmente han sido o lo descubrió la prensa o lo descubrió Contraloría. Pero ¿cuáles son entonces los mecanismos internos que tenía tu subsecretaría? Con tu firma, además, porque tú sabes que cuando uno firma algo se hace responsable también de lo que firma, sí, para tú también eximirte de esas culpas. O sea, de lo que yo firmé, obviamente me hago responsable, y es por eso que el contrato 0,2 UF por espacio riesgo, yo me hago responsable. No las residencias sanitarias de Antofagasta, de Magallanes, de Valparaíso, de todo el país, esas fueron contratadas por los distintos servicios de salud. Y los servicios de salud tienen un mecanismo de compra y un mecanismo de pago que tienen que revisar si es que se hizo algo incorrecto. Claro, por ejemplo, en el hotel O'Higgins hay unas boletas por más de 10 millones de pesos por alimentación en un periodo en que no hubo nadie dentro del Obviamente esas no corresponde pagarlas. Ya. Arturo, y esto es lo personal, ¿tú crees que, bueno, es una pandemia inédita, ¿no? Y eso te lo doy como antecedente, por sin duda, ¿no? ¿Te sentiste sobrepasado en algún momento por la urgencia y por esta pandemia? No sobrepasado, pero obviamente estar trabajando con esta presión hace que uno tenga que esforzarse varias veces más. O sea, nosotros nos quedábamos en reuniones en el Ministerio de Salud hasta las 12 de la noche con los directores de Servicios de Salud de la Metropolitana en los peores días, acostándonos bien tarde y levantándonos a primera hora de la mañana, viendo si habían camas disponibles, programando los traslados de una ciudad a otra, y eso corrió para todo el país. O sea, no fue un trabajo solamente de la subsecretaría. Perfecto. O sea, el trabajo que hicieron los 29 directores de Servicios de Salud, los 200 directores de hospitales de nuestro país. O sea, a mí me tocó ir a ver a Calama. Juan Luis Pastor, director del Hospital de Calama. O sea, esa persona no dormía en beneficio de sus pacientes. Lo mismo con Ricardo, que es el director del Hospital de Magallanes. No, hay una primera línea de salud, obviamente, que todos estamos muy agradecidos. Pero el trabajo que hicieron, de verdad, es algo que aún no se reconoce. Perfecto. Pese a eso, te quitaron todos los centros sanitarios. Yo lo solicité traspasarlo. O sea, ¿tú solicitaste que te quitaran la residencia sanitaria? ¿No te la quitó el ministro de Salud? Yo le solicité al ministro cuando llegó que esto no correspondía a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y por lo mismo solicité que se traspasaran a la Subsecretaría de Salud Pública. Ya. O sea, fue una idea tuya entonces de decir, no quiero estar más con esto, pásenselo a la Subsecretaría. ¿Qué cambió? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, las residencias sanitarias eran para personas que no estaban enfermas, eran para personas que estaban contagiadas, que necesitaban guardar cuarentena, es decir, una medida de salud pública. Redes asistenciales está a cargo del sector prestador, del que entrega prestaciones para sanar a una persona que necesita una prestación de salud. Y es por eso que en la medida que llegó... Claro, pero también tiene lógica que esté en redes asistenciales una red de salud no complementaria en una pandemia, ¿no? Pero las primeras residencias fueron de salud pública. Estaban en salud pública las que venían de viajeros desde el exterior y no había ningún problema. ¿Cuánto afectó en tu relación con el ministro París todas estas noticias que empezaron a salir, ¿no? La investigación de Contraloría, los problemas judiciales, no, nada. Las notas de prensa? Tengo la mejor relación con el ministro París y sigo conversando hasta el día de hoy con él. No, nada. Son todas cosas que cuando uno ve qué es lo que hay, o sea, en espacio de riesgo no hubo un pago, hubo un alegato de un proveedor que quería pasarse listo que le pagáramos antes de toma razón. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál es tu falta acá? Ninguna. O sea, ¿por qué? Porque no se ha pagado, ¿ya? ¿Y por qué no se ha pagado? Porque no ha cumplido con el proceso que es la toma de razón. Entonces, insisto, o sea, que alguien se quiera pasar de listo, no respetando el estatuto administrativo, obviamente, como lo dijo el Contralor, no corresponde. O sea, la gente de espacio de riesgo se quiso pasar de listo. O sea, si están solicitando un pago y ellos no entienden que primero tiene que haber una toma de razón de Contraloría... Perfecto. ¿Qué pasó con el hospital modular de Cerrillo? También se anunció con mucha... No, los hospitales modulares nosotros los instalamos. O sea, solamente que el lugar en donde se iba a construir, o sea, donde se iba a instalar, que era Cerrillo, no reunía las condiciones.
Ya no había una conexión de agua potable, alcantarillado cerca, no iba a demorar 2 meses en construirla. Y obviamente tuvimos la opción de ponerlo a un costado del Hospital Barros Luco, lo cual fue mucho mejor decisión porque teníamos inmediatamente, si algún paciente se agravaba, poder trasladarlo inmediatamente al hospital donde había un pabellón, donde había un laboratorio, donde había imágenes. Y lo mismo al final ocurrió con el modular del Sotero del Río. Se puso a un costado del Sotero del Río. También en Concepción se puso a un costado del Guillermo Gran Benavente, y el de La Serena y el de Limache, que se pusieron a un costado. El de La Serena se puso al costado del Estadio de la Portada, pero el de Limache a un costado también del hospital, y funciona hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu mirada de la salud pública, Arturo, si llega a ser constituyente? ¿Es un derecho la salud en Chile? De todas maneras. Para mí es un derecho la salud. ¿Qué crees de la salud pública? También te lo pregunto porque durante el primer mandato, entre comillas, ¿no?, del ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando tú eras jefe de gabinete, y lo señaló la que asumió como red asistencial, Janet de Vega, del PPD, señalaba que se habían gastado, o sea, había 20.000 millones de pesos, ¿no?, en salud privada, había dejado eso, lo dijo Janet Vega, ¿no?, en camas residenciales también, ¿no?, recintos privados. Entre ellos la clínica Las Condes, por supuesto, y Tabancura, que son las que tenían más contratos al respecto. ¿Qué es lo que es mejor? Entonces, contratar así a los privados o meter ese dinero en la salud pública, en hospitales Se puede públicos? hacer de las dos formas, ¿ya? Pero acá lo que no puede ocurrir es que se haga esperar al paciente, ¿ya? Ya. Si nosotros nos vamos a demorar 3 años o 4 años en construir el hospital, por ejemplo, para el área norte de Santiago, que está anunciado, obviamente el Hospital San José no resiste y obviamente está necesitando que otros hospitales, en primer lugar, y después privados, en segundo lugar, lo ayuden. ¿Por qué? Porque la necesidad la tiene el paciente. Acá no se trata de cuál es lo mejor para un sector ideológico, se trata de cuál es lo mejor para la persona. La persona necesita que lo atiendan, se atiende inmediatamente. O sea, es un derecho que yo le exijo al Estado como ciudadano. Y también un gran negocio para la salud privada, ¿no?, como se demostró con esos 20.000 millones de pesos. O sea, hoy día, para que podamos magnificar, o sea, el presupuesto de salud es de 4 millones de millones, lo que se gasta, 5 millones de millones. O sea, estamos hablando de 20.000 millones, que es la compra privada. Si a eso agrégale entonces lo que se gasta en diálisis. Nuestros hospitales no se construyeron con diálisis hace 30 años. Y eso es una cifra considerablemente mayor. Claro. Y cada vez ahora los hospitales se construyen con ¿Preferirías diálisis. invertir entonces en hospitales públicos que tengan lo mejor? Obvio. Y hoy día se la de construyen punta en con eso? diálisis, con salud mental. ¿Para qué? Para evitar comprarle a un privado. ¿Por qué? Porque es más caro, ¿ya? Pero no podemos hacer. O sea, ¿qué le digo yo a una persona que necesita diálisis? Sabe que espérese, vamos a construir la red de hospitales nueva y en 5 años más vamos a poder empezar su procedimiento de diálisis. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que el Estado le pague su diálisis, sea ojalá en un lugar público y si no, en un lugar privado. Muy bien. Oye, tú dices que todavía sigues trabajando o sigues en contacto con Enrique París. Sí, de forma personal nomás. ¿Por qué Enrique París dice el viernes que esta situación prácticamente nos va a ir de nuevo a la B, ¿no?, cuarentena, etcétera? Un cuadro desolador el día viernes y este lunes dice que esto está fenomenal, ¿no?, cifra alentadora. ¿Qué pasó ese fin de semana? ¿Por qué París no? Pero lo logró discurso? contener la cifra entonces el ministro París. No sé ¿Cómo te cuáles explica, habrán no? sido las motivaciones para haber dicho lo que dijo. Es como un trastorno de ánimo eso, ¿no?, en psiquiatría, ¿no? Pero al final lo que tenemos que ver es que si bien las cifras siguen siendo preocupantes, o sea, y yo insisto, yo siempre dije, no veamos las cifras en el promedio nacional. Acá lo que tenemos que ver es región por región, porque es muy distinto Iquique, Antofagasta, Los Ríos, Puerto Montt, que están teniendo un aumento de contagio. Pero está hablando a nivel nacional, él también. Pero en la región metropolitana la situación se ha mantenido estable. Me acordé de una frase tuya, Arturo, ¿no?, cuando tú dijiste en una entrevista en Bio Bio que el presidente Piñera era finalmente el que decidía todo, ¿no?, que daba la última. No fue tan así. ¿Habrá llegado algún tipo de conversación el fin de semana al ministro París entonces? No, lo que yo dije en esa oportunidad es que cuando nos reuníamos, obviamente cada uno llegaba con su postura y si había algún disenso, el presidente decidía, pero cada uno aportaba desde su mirada, o sea, desde defensa, desde el Ministerio de Salud, desde prevención del delito. Perfecto. Y obviamente el presidente también tenía una opinión y todo eso se consensuó y en la mayoría de las ocasiones fue una respuesta bastante consensuada. Ya, pero eso es distinto a lo que dijiste entonces, amigo. Dijiste que siempre tomaba la decisión final el presidente de la República. ¿No te llegó reto por eso? No, pero ¿Te retó el presidente por esa frase? Pero cuando uno ve la frase completa, es distinta. Hay que ver la frase completa. Arturo,
¿Estás conforme con tu paso por Radio Asistencial? Sí, muy conforme. ¿Hay algo que no harías de nuevo? Yo creo que, a ver, faltó un poco de empatía comunicacional en un comienzo. ¿Ya? Yo creo que todo este problema que se produjo con los alcaldes en un comienzo, en el sentido de que ellos pedían cuarentena, o que también se nos acusó, por ejemplo, de que no éramos democráticos al postular la idea de aplazar el plebiscito, que es algo que después todos se sumaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en abril era imposible realizarlo. Y una serie de cosas que dificultaron mucho el trabajo en el sentido comunicacional de llegar con un mensaje claro a la ciudadanía. ¿Firmaste documentos beneficiando a gente de tu partido o gente conocida tuya, No. cercana, Ni una. aprovechándote la pandemia? No, nunca lo haría. Y si lo hago, no trabajo más en el sector público. Muy bien, Arturo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Que ti. estés muy Fede. bien. Igual tú. Conversaciones necesarias desde el escenario del poder. Stock disponible vía X. Nos encontramos luego por la libre expresión.